En el silencio del turno nocturno puedes encontrar tu peor pesadilla. Tus mayores miedos pueden presentarse al estar trabajando como cualquier otra noche. Y en este cuarto episodio conocerás los relatos más aterradores que han vivido guardias de seguridad, policías y un trabajador de una tienda de autoservicio. Buenas noches, audiencia. Sean bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Durante varios años trabajé en un Oxxo, y casi desde el principio las historias del turno nocturno eran frecuentes. Y aunque al principio pensé que muchas cosas eran imaginación o cansancio del turno, con el tiempo me pasaron varias experiencias que hasta hoy no logro explicar. Y quiero empezar a contarles de lo más leve a lo más fuerte que me pasó trabajando ahí. Esto pasó cuando apenas me habían cambiado al turno nocturno. Yo no llevaba mucho tiempo trabajando ahí, y esa noche me tocó con otro compañero, que ya tenía más tiempo en la tienda. Los líderes siempre nos dejaban pendientes para la madrugada, cosas como hacer inventarios, limpiar la tienda, rellenar mercancía, acomodar productos. Así que esa noche empezamos con lo normal. Primero me puse a inventariar los cigarros que estaban detrás de la caja. Después empecé a rellenar la tienda con productos que faltaban en los estantes. Pasó el tiempo y cuando vimos el reloj ya eran más de la 1:30 de la noche. Decidimos sentarnos cerca de la caja para comer algo rápido. Cada quien traía su comida. Ahí estábamos, los dos platicando y comiendo tranquilos, cuando de repente escuchamos algo en uno de los pasillos. Se escuchaba como si alguien estuviera agarrando bolsas de chetos o envolturas de sabritas. El ruido era muy claro, ese sonido típico de las bolsas moviéndose. Pero lo raro era que ya no había clientes. La tienda estaba completamente sola, cerrada. Mi compañero dijo que seguramente era un perro que se había metido, porque a veces cuando abrimos las puertas para sacar basura, algún perro se mete rápido. El ruido se escuchaba bastante fuerte, como si alguien estuviera moviendo varias bolsas. Así que me levanté para ir a ver. Caminé hacia el pasillo donde estaban las papas para espantar al perro. Pero cuando llegué, no había ningún perro, pero sí estaban varias bolsas tiradas en el piso. Las acomodé confundido. Regresé con mi compañero. Le dije que no había nada. Y aunque tratamos de seguir trabajando normal, los dos nos quedamos incómodos. Lo más raro fue que durante la madrugada volvimos a escuchar varias veces ese mismo sonido, como si alguien estuviera jugando con los productos en los estantes. Y cada vez que íbamos a revisar, había algo tirado. Esto otro pasó unos meses después. Era una madrugada lluviosa. La tienda estaba completamente vacía, ya cerrada. A mí me tocaba rellenar la cámara fría, acomodando refrescos y bebidas. Mientras estaba trabajando recordé algo que siempre decían los compañeros del turno nocturno pasado. Muchos comentaban que en ese Oxxo se aparecía una niña fantasma. Según ellos, 2 compañeras habían renunciado después de verla. Pero yo sinceramente no creía en eso. Sinceramente porque en muchos Oxxos existe la misma historia. Siempre dicen que hay una niña. Así que pensé que solo era una leyenda entre los Oxxos. Pero esa madrugada me pasó algo que me hizo pensar diferente. Yo estaba dentro de la cámara fría, acomodando. El frío se sentía fuerte. Y de repente sentí algo extraño. Un frío diferente. Era como si alguien estuviera parado a mi lado. No lo veía, pero sentía su presencia. Era muy fuerte, muy pesada la sensación. Era como cuando sabes que no estás solo. Sentí tanto miedo que por un momento me quedé completamente quieto. Estoy casi seguro de que alcancé a ver una sombra pequeña moverse por un momento, como si algo hubiera pasado rápido por el borde de mi vista. En ese momento, con todo el miedo que tenía, dije en voz bajita: no sé quién seas, pero sé que estás aquí. Déjame trabajar. Yo no quiero hacerte daño.
Solo estoy aquí rellenando las bebidas. Puedes irte a otro lado. Yo solo voy a seguir acomodando. Le dije casi como si estuviera hablando con alguien real. Y lo más extraño fue lo que pasó después. Esa sensación de que alguien estaba conmigo, a mi lado, desapareció de inmediato. La cámara fría volvió a sentirse normal. Ya no sentía que alguien estuviera conmigo y pude seguir trabajando. Pero esa noche sí me dejó pensando. Lo último que quiero contarles fue lo más fuerte que me pasó, y ocurrió este diciembre que acaba de pasar. Era 24 de diciembre en la madrugada. Ya casi terminaba nuestro turno. Eran como las 4 de la mañana. A esa hora siempre está cerrada la puerta para que ya no entre nadie. Las puertas quedan bloqueadas. Solo pueden abrirse desde adentro. Mi compañero y yo estábamos hasta el otro extremo de la tienda. Yo estaba trapeando y él revisando qué mercancía iba a exhibir. La tienda estaba completamente en silencio. De repente se escuchó la alarma de las puertas. Ese sonido que hace cuando alguien entra al Oxxo. Los dos volteamos al mismo tiempo y vimos algo que todavía me cuesta explicar. Un señor viejito acababa de entrar, pero no estaba vestido como la gente de ahora. Traía guaraches, sombrero y ropa como de antes. Él venía agarrando de la mano a un niño pequeño, igual de la misma vestimenta. Los dos caminaban tranquilamente. Mi compañero y yo les gritamos: «Oigan, no está permitida la entrada», les dijimos. Pero aquel señor ni siquiera se paró. Solo siguió caminando. Lo vimos meterse al pasillo número 3. Así que ambos fuimos rápido hacia allá para sacarlos. Pero cuando llegamos, el pasillo estaba vacío. No estaban. Se habían esfumado los dos. Mi compañero fue a revisar el siguiente pasillo. Yo fui al otro lado de la tienda. Y el susto que nos llevamos fue enorme cuando nos dimos cuenta de algo. En la tienda solo estábamos nosotros dos. Aquellas personas no estaban. Ahí en el mismo pasillo recordamos algo. Las puertas estaban completamente cerradas. No había ninguna manera de que alguien hubiera entrado ni salido. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que vimos esa madrugada. No sabemos qué entidades fueron. No se habla de esto aquí. Estas fueron mis experiencias trabajando varios años en turno nocturno en un Oxxo. Y si a la audiencia le interesa, también puedo contar la historia completa de cómo se dice que dos compañeras renunciaron después de ver a aquella niña fantasma en la tienda. Porque esa historia también da bastante miedo. Qué miedo estar trabajando en una tienda donde hay mucha actividad paranormal. Ustedes podrían hacerlo. Comenta aquí abajito tu respuesta. Y antes de pasar al siguiente relato, comenta a qué hora y desde qué parte del mundo escuchas este nuevo episodio. Ahora sigamos con una historia que nos transporta a la Ciudad de México. Mi nombre es Santiago. Continuemos. Ustedes han escuchado hablar sobre la planchada. Una enfermera fantasma se rumora. Muchos no creen, pero yo la vi. Tengo 31 años y trabajo como guardia de seguridad en un hospital del IMSS, aquí en la Ciudad de México. Llevo aproximadamente 5 años trabajando ahí. El turno que tengo es de 24 por 24, es decir, trabajo un día completo y descanso el siguiente. Te escribo porque he escuchado varios de tus videos y cuando oigo historias de hospitales o de turnos nocturnos, muchas veces pienso que la gente no se imagina la cantidad de cosas raras que realmente pasan en esos lugares. En hospitales, sobre todo en la madrugada, pasan cosas que uno no logra explicar. Y no lo digo solo yo. Enfermeras, doctores, camilleros, nosotros y hasta pacientes han vivido cosas que hasta el día de hoy seguimos comentándolo. Para que se den una idea, el hospital en la noche cambia completamente.
Durante el día hay movimiento, familiares entrando y saliendo, doctores caminando rápido por los pasillos, enfermeras con papeles. Pero después de las 2 de la mañana todo se vuelve distinto. Las luces siguen prendidas, claro, pero los pasillos se sienten más largos, más silenciosos. Y nosotros como seguridad tenemos varias tareas. Una de ellas es hacer recorridos perimetrales, tanto por el interior como por algunas zonas del hospital que ya casi no se usan. Y ahí es donde empieza lo raro, porque al fondo del hospital hay varias áreas abandonadas. Son pasillos largos con habitaciones que antes se usaban, pero ahora ya no. Las luces todavía funcionan, pero nunca hay personal ahí. Solo nosotros cuando hacemos rondines. Antes de que yo viviera algo, ya había escuchado comentarios. Por ejemplo, algunas enfermeras decían que en la madrugada escuchaban pasos cuando no había nadie, o que los pacientes a veces hablaban con alguien que no se veía. Al principio yo no creía esto. Pensaba que eran historias que se cuentan entre el personal para espantarse. Pero no. Esto ocurrió hace aproximadamente 2 años. Ese día me tocó la guardia de la noche. Recuerdo que había estado relativamente tranquilo, nada fuera de lo normal. Como a las 2:40 de la madrugada me tocó hacer un recorrido perimetral por la parte trasera del hospital. Esa zona es la que conecta con los pasillos abandonados que les mencioné. Agarré mi radio, mi lámpara y comencé el recorrido. El hospital por dentro estaba silencioso. Caminé por un pasillo largo que termina en esa área que ya casi no se usa. Cuando llegué al fondo prendí la luz del pasillo porque normalmente las dejamos apagadas para ahorrar energía. Las luces fluorescentes se encendieron poco a poco, haciendo ese típico ruido como zumbido. El pasillo quedó iluminado. Era largo, muy largo, con habitaciones a ambos lados. Mi trabajo era simple: abrir algunas habitaciones, revisar que todo estuviera en orden y continuar el recorrido. Las puertas estaban cerradas, pero no con llave. Abrí la primera. Había dentro camas viejas, algunas camillas y muebles cubiertos, nada raro. Cerré la puerta. Seguí caminando. Abrí otra habitación. Igual, polvo, muebles viejos y silencio nada más. El eco de mis pasos se escuchaba bastante fuerte en ese pasillo. Abrí otra más. Todo normal. Hasta que pasó algo que me dejó completamente desconcertado. Yo acababa de salir de una habitación cuando alcancé a ver el movimiento al fondo del pasillo. Levanté la mirada y vi claramente a una enfermera caminando. Iba de espaldas. Era medio chaparrita, delgada, y llevaba un uniforme azul. La vi caminar con toda normalidad y meterse a una de esas habitaciones. En ese momento me saqué de onda, porque esa zona no la recorre personal médico. Tomé mi radio y pregunté: «Oigan, ¿hay alguna enfermera en el área de fondo?». No me respondieron de inmediato. Seguí caminando hacia esa parte del pasillo, pero justo cuando me iba acercando, vi algo que me puso más nervioso. Aquella enfermera salió de la habitación donde había entrado. La vi perfectamente, salió caminando y se metió a la habitación de al lado, como si nada, como si estuviera trabajando. Pero algo me llamó mucho la atención: el uniforme azul que llevaba. Yo ya tenía tiempo trabajando ahí y nunca había visto en ninguna enfermera ese uniforme. Los que trabajan en el hospital usan otro tipo de colores. Ese azul se veía antiguo. Solo puedo decirles eso. Pero eso sí, bien arregladita la enfermera. En ese momento todavía pensé que quizá era alguno de otro turno o de otra área. Entonces le grité: «Oiga, enfermera». Pero ella ni siquiera volteó, ni reaccionó a mi voz. Y eso que estábamos relativamente cerca. Caminaba como si no me escuchara. La enfermera entró a la habitación y cerró la puerta. Yo estaba a unos cuantos metros. Llegué rápido y sin pensarlo 2 veces abrí la puerta. Pero lo que vi ahí me dejó helado. La habitación estaba completamente vacía, oscura. No había nadie.
Recuerdo que en ese momento sentí cómo se me secó la boca. El corazón me empezó a latir muy fuerte y lo primero que pensé fue: esto no puede ser posible, porque yo la había visto entrar. La vi claramente, no fue una sombra, no fue una ilusión. No se veía como todos dicen que son los fantasmas. Ella se veía real, como una persona normal. Cerré la puerta despacio, miré el pasillo. Estaba completamente vacío. En ese momento decidí que ya no iba a seguir con el recorrido. La verdad sí me asusté, ¿para qué les miento? Caminé rápido hacia la salida del pasillo y regresé al punto donde estaban los otros guardias. Cuando llegué, todos se dieron cuenta de inmediato que algo me pasaba. Uno de ellos dijo: ¿qué tienes? Estás bien pálido. Otro me dijo que traía la boca seca completamente y que me temblaban las manos. Entonces les conté lo que me había pasado. Al principio se quedaron en silencio, y después uno de los guardias dijo algo que me dejó peor. Me preguntó: era chaparrita, con uniforme azul. Cuando dijo eso sentí un escalofrío. Le dije que sí, y todos se miraron entre ellos. Entonces viste la planchada, dijo uno. Yo no sabía bien a qué se refería, pero me explicó que desde hace años mucha gente ha visto a una enfermera con uniforme antiguo caminando por el hospital, y que casi siempre aparece de madrugada, sobre todo cerca de las 3 de la mañana. Desde ese día yo no volví a hacer ese recorrido solo. Siempre íbamos de 2 guardias juntos, porque aunque muchos no lo dicen, varios han visto cosas raras ahí. Sin embargo, lo más fuerte no es solo lo que vemos nosotros. Como les decía, también los pacientes han hablado con esa enfermera. Recuerdo que un doctor nos contó algo que le pasó a un paciente hace tiempo. Era un señor que estaba internado. Una noche el señor les dijo a los enfermeros que una enfermera había entrado a su cuarto, que lo había revisado y que incluso le acomodó la sábana y le dio agua. El paciente dijo que la enfermera era chaparrita y que llevaba un uniforme azul muy limpio y bien planchado. Por eso algunos dicen que le llaman la planchada. Pero cuando los enfermeros revisaron, en ese turno, en esa habitación no había ninguna enfermera con ese uniforme. Ni siquiera alguien que coincidiera con la descripción. Hasta hoy, yo sigo trabajando en este hospital y sigo haciendo turnos nocturnos. En ese hospital hay cosas que simplemente nunca se pueden explicar. Buenas noches, Santiago. Te mando este testimonio porque hace tiempo escuché un video tuyo sobre cosas que pasan en el turno nocturno y me recordó algo que viví hace aproximadamente 10 años, cuando trabajaba como policía municipal en Amecameca, Estado de México. No suelo contar esto porque muchos compañeros se burlan o dicen que uno se sugestionó. Pero lo que me pasó esa madrugada todavía lo recuerdo con claridad. En ese tiempo yo tenía 29 años y llevaba apenas unos años trabajando en la policía. Los turnos nocturnos eran normales para nosotros. Recorrer calles vacías, revisar colonias, parques, terrenos, cosas así. Aquella noche me tocó patrullar solo en la unidad. Mi comandante me había mandado a dar recorridos por varias colonias. Eran aproximadamente a las 2 de la mañana. Amecameca a esa hora está completamente tranquilo y muy frío. Las calles vacías, las luces de los postes iluminando apenas. Yo iba manejando despacio, revisando calle por calle, cuando pasé cerca de un pequeño parque de una colonia. Era un parque sencillo, tenía unos juegos, árboles pequeños y varias bancas de metal. Justo cuando iba pasando escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero después me di cuenta de que era un llanto. No era fuerte, era un llanto bajito, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Pero aún así se escuchaba a cierta distancia, por eso me llamó la atención.
Volteé hacia el parque y fue cuando lo vi. Había un hombre sentado en una de las bancas de metal. Estaba inclinado hacia adelante con las manos cubriéndole la cara y estaba llorando. La patrulla iluminaba parte del parque con las luces y ahí fue cuando noté algo raro. El hombre llevaba una bata azul fuerte como de hospital. Además estaba descalzo, no traía zapatos ni sandalias, nada. Su cabello estaba muy corto, casi como recién rapado. Se veía joven, quizá unos 29 años o 30 máximo, pero estaba muy delgado, tanto que sus brazos se veían casi en los huesos. Yo pensé que quizás se había escapado de algún hospital o de algún psiquiátrico, así que bajé poco a poco la ventana de la patrulla y le hablé. Oiga, ¿todo bien? Pero el hombre no me respondió. Seguía con las manos en la cara, llorando. Entonces estacioné la unidad. Bajé de la patrulla y caminé hacia él. El parque estaba completamente vacío, no había nadie más que nosotros dos. Cuando me acerqué le volví a hablar. Oiga, amigo, ¿qué le pasó? Pero él seguía llorando. Ni siquiera levantaba la cara para mirarme. Era como si no me escuchara. En ese momento pensé que quizá estaba dopado, ya saben, o en algún estado mental extraño. Así que decidí agarrarlo del brazo para llevarlo a los separos. Cuando lo tomé del brazo sentí algo que me puso muy incómodo. Su piel estaba demasiado fría, mucho. Aún así lo levanté. El hombre no puso resistencia, simplemente se levantó. Seguía con la cabeza agachada y seguía llorando, pero ahora más bajito. Lo llevé caminando hacia la patrulla, abrí la puerta trasera y lo subí. El hombre se sentó atrás sin decir nada, solo se escuchaba un llanto ahogado. Cerré la puerta y regresé al asiento del conductor. Tomé la radio y di aviso a mi comandante y a base radio. Mi comandante me respondió que procediera. Yo pensaba dejarlo en los separos mientras se calmaba. Antes de arrancar quería llenar una tarjeta informativa, pero para eso necesitas datos. Así que le pregunté, oiga, ¿cómo se llama? Pero no respondió. ¿De dónde viene? Nada. Solo estaba sentado atrás, callado, mirando hacia abajo. Ya ni lloraba. Entonces pensé que quizá la sustancia que traía encima lo tenía así. Arranqué la patrulla y empecé a manejar. Decidí dar una vuelta larga por la colonia. Pensé que mientras tanto se le bajaría un poco el efecto. Cada cierto tiempo lo miraba por el retrovisor, y ahí estaba, sentado, con la cabeza baja. Pasaron aproximadamente 5 minutos. Le volví a preguntar, oiga, ¿cómo se llama? Lo estaba viendo por el retrovisor, y ahí seguía. Pero algo me dio curiosidad, así que volteé hacia atrás. Y cuando miré, el asiento estaba completamente vacío. Me quedé congelado. Frené la patrulla de golpe. El corazón se me empezó a acelerar, pensé que quizás se había agachado o algo así. Pero antes de bajarme de la unidad volví a mirar por el retrovisor. Y ahí fue cuando sentí uno de los sustos más fuertes de toda mi vida, porque en el espejo, ahí estaba aquel hombre, sentado, exactamente donde yo lo había dejado. Pero cuando volteaba hacia atrás, no había nadie. Solo aparecía en el espejo. En ese momento sentí un frío recorrerme la espalda. Me bajé rápido de la patrulla, abrí la puerta trasera, pero no estaba. El asiento estaba vacío. Miré alrededor, la calle estaba completamente sola. Nadie corriendo, nadie escondido, nada. Me alejé unos pasos de la patrulla. El corazón me comenzó a latir rápidamente. Sentí que algo no estaba bien. Después de unos segundos traté de calmarme, así que respiré hondo. Regresé a la patrulla, todavía con miedo. Me subí, encendí la unidad y arranqué. Quería salir de esa calle lo más rápido posible. Pero cuando llevaba unos metros, por instinto volteé al retrovisor otra vez. Y lo que vi todavía me pone la piel de gallina.
Ahí estaba, el mismo hombre, pero ahora parado en la calle, caminando lentamente de regreso hacia el parque, con la cabeza agachada igual que siempre. Yo aceleré de inmediato. Hasta se me salieron algunas groserías del susto. Hasta hoy en día, todavía no sé qué fue lo que subía a esa patrulla. Audiencia, antes de pasar a la última historia, les recuerdo que pueden mandar sus relatos al correo que aparece en pantalla y si ya lo enviaron, ténganme un poco de paciencia, por favor, que sí respondo a todos los días. También no olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas de nuevos episodios. Ahora ya no los interrumpo más y los dejo con esta historia. Nos vemos pronto en un nuevo video. Chao. La historia que voy a contarles, por favor no la escuchen con la luz apagada. Trabajo como veladora nocturna en una universidad muy conocida en México, pero prefiero no decir el nombre porque aún sigo trabajando aquí. Entré a trabajar hace aproximadamente 12 años. Mi turno siempre ha sido de noche, cuidando varias zonas de la uni cuando ya no hay estudiantes. La universidad es enorme. De día hay miles de personas caminando, alumnos, maestros. Pero en la madrugada el lugar cambia completamente. Se vuelve silencioso, muy silencioso. A mí me tocó desde el principio cuidar una zona donde hay laboratorios y aulas. Son varios edificios largos conectados por pasillos. Ahí casi no pasa nadie en la noche. Recuerdo que cuando entré a trabajar mis compañeros me dijeron algo que en ese momento pensé que era una broma. Si escuchas cosas raras, no te asustes. Aquí espantan, me dijeron. Pero también me dijeron algo curioso, que los fantasmas de ese lugar no hacen daño, solo se escuchan cosas. Yo pensé que solo lo decían para asustar a los nuevos. Y durante varios meses todo estuvo completamente normal. Hacía mis rondines, revisaba salones, caminaba por los pasillos. Nada raro. Hasta llegué a pensar que mis compañeros solo estaban jugando conmigo cuando contaban historias. Pero una madrugada todo empezó. Una noche, cerca de las 4 de la madrugada, yo estaba haciendo mi recorrido por los salones. El edificio estaba completamente vacío. Las luces de los pasillos estaban prendidas, pero las aulas estaban a oscuras. Mientras caminaba por el pasillo, escuché algo dentro de uno de los salones. Primero fue un golpe, después otro, y luego algo que me hizo detenerme. El ruido de mesas y sillas arrastrándose. Pasó de un ruido leve a uno que ni siquiera tenía sentido. Era como si alguien estuviera aventando las mesas y las sillas, como si las azotaran contra el piso. El sonido era muy fuerte y metálico. Las mesas de esos salones tienen patas de metal, así que el ruido se escuchaba muy claro. Me acerqué a la puerta del salón. Pensé que tal vez alguien se había quedado encerrado. Abrí la puerta, encendí la luz. Y cuando entré, todo estaba completamente en orden. Las mesas acomodadas perfectamente, las sillas en su lugar. No había nadie. Me quedé un momento viendo el salón, en silencio. Después salí. Pensé que quizá el ruido venía de otro salón. Revisé los de al lado, pero todos estaban igual, en orden. Cuando regresé al punto de vigilancia, les comenté a mis compañeros. Ellos solo se rieron nerviosos. No les hagas caso a esos ruidos. A veces se escuchan, pero no es nada. Son los fantasmas. Es normal. Para mí no era normal escuchar mesas azotándose en salones vacíos. Varios de mis compañeros me comentaron algo curioso. Decían que cuando se escuchaba eso, sacaban sus celulares e intentaban grabar. Pero en la grabación no se escuchaba nada. Solo ellos lo escuchaban. También otra madrugada me tocó estar en mi punto de vigilancia, que está justo en medio de 2 pasillos largos. Era aproximadamente la 1 de la mañana,
Yo estaba hablando por teléfono con mi novio para pasar el rato. Todo estaba tranquilo, hasta que escuché algo en uno de los pasillos. Comencé a escuchar pasos. Al principio pensé que eran mis compañeros, porque cada cierto tiempo pasan a vernos para revisar que todo esté bien. Pero pronto noté algo extraño. Los pasos comenzaron a hacerse muchos. Cada vez más personas venían. Se escuchaba claro como si varias personas vinieran caminando por el pasillo. Después los pasos se aceleraron y sonaba como si muchas personas vinieran corriendo hacia donde yo estaba. Eso sí me puso alerta, me levanté rápido, le dije a mi novio, espérame tantito. Me asomé por el pasillo con un poco de miedo. Pero en el momento en que miré, aquel sonido desapareció, de golpe. El pasillo estaba completamente vacío. No había nadie, ni una sola persona. Regresé al teléfono. Le dije a mi novio lo que había pasado, pero él no me creyó. Me decía que seguramente yo había hecho esos sonidos para asustarlo. Pero yo sabía perfectamente lo que había escuchado. Otra noche, casi a la misma hora, estaba otra vez hablando con mi novio en ese mismo punto, cuando escuché algo diferente. Eran sonidos de tacones. Era el sonido claro de unos zapatos de tacón caminando por el pasillo. Esto me pareció muy extraño porque ninguno de nosotros usamos tacones en el turno. Ni siquiera las maestras estaban ahí a esa hora. Me levanté y otra vez me asomé al pasillo con miedo. Pasó exactamente lo mismo. No había nadie. Le dije a mi novio lo que estaba pasando y él otra vez se rió. Me dijo que seguramente yo estaba inventando cosas, pero yo sabía que no, porque esos sonidos se escuchaban demasiado claros. Pero esta experiencia no es nada a lo que vivió un compañero. Les voy a contar su relato. Él estaba haciendo su rondín como siempre, por uno de los patios que están cerca de los salones. Las luces del patio estaban encendidas, pero los salones estaban completamente oscuros. Solo la luz del patio iluminaba un poco las aulas. Mientras caminaba, vio algo moverse. Dice que algo se asomó por la orilla de la puerta de un salón. Era como si alguien lo estuviera mirando. Así que rápidamente apuntó con su linterna hacia la puerta. En ese momento vio claramente cómo aquella cosa se escondía. Pero lo que alcanzó a ver lo dejó muy perturbado. Nos dijo que parecía una persona, pero algo no estaba bien. La piel era muy blanca, blanca como papel. No tenía ojos, solo como agujeros negros donde deberían estar los ojos y la nariz. Y la boca, dice que la boca era negra, completamente, muy negra. Además tenía cabello largo. Cuando nos contó eso, dijo que no sabía si era hombre o mujer aquella cosa. Solo dijo que no parecía algo normal. Él, ni loco, fue a revisar el salón. La verdad es que le dio mucho miedo y regresó directo a avisarnos. Después de tantos años trabajando aquí, uno se va acostumbrando. A veces se ven sombras pasar por las ventanas de los salones, o se escuchan ruidos extraños en los pasillos. Pero uno aprende a seguir trabajando, porque al final es nuestro trabajo. Hasta ahora yo nunca he visto a esas entidades que vio mi compañero, y sinceramente espero nunca verlas. Pero después de tantos años trabajando en este lugar, estoy segura de algo. En esta universidad, cuando llega la madrugada, nunca estamos solos.